Vamos a analizar la legislación que regula a los remedios herbolarios. La norma oficial mexicana 072 SSA1 del 2012 regula y define qué es un remedio herbolario. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un medicamento herbolario y un remedio herbolario? De acuerdo a la norma oficial mexicana 072, se define como remedio herbolario al preparado de plantas medicinales o sus partes, individuales o combinadas y sus derivados presentado en forma farmacéutica. Y sobre todo esta parte es la más importante, al cual se le atribuye, por conocimiento popular o tradicional, el alivio para algunos síntomas participantes o aislados de una enfermedad. Un remedio herbolario, su único sustento es el conocimiento popular o tradicional. Entonces es completamente legal vender partes o preparados de plantas medicinales y que su sustento sea solamente ese conocimiento popular. Pero aquí viene algo muy importante. Los remedios herbolarios no contendrán en su formulación sustancias estupefacientes o psicotrópicas ni ningún otro tipo de fármaco alopático u otras sustancias que generen actividad hormonal, antihormonal o cualquier otra sustancia en concentraciones que represente riesgo para la salud. Esto es muy importante de acuerdo a la legislación porque podemos ver un par de remedios herbolarios. Es completamente legal vender partes de la Hedera helix, Bugambilia, Glabra chosi o un remedio herbolario a base de flores y que pues obviamente el paciente tiene que tener en cuenta que si está etiquetado como remedio herbolario, su único sustento de la efectividad del medicamento es el conocimiento popular. Debido a que muchos remedios herbolarios pues carecen de efectividad, ¿qué es lo que sucede? Las personas que los preparan hacen falsificación de estos productos y los alteran poniéndoles medicamentos alopáticos. Vean por ejemplo el caso que detectó la FDA del remedio herbolario Ortiga más ajo rey, que es un remedio herbolario a base de ajo, y la FDA hizo un muestreo de estos remedios herbolarios y encontró que no son solamente ajo, contiene diclofenaco, dexametasona y metocarbamol. Esto obviamente no es legal y aquí en este caso se tiene que tener en cuenta que si se va a vender un remedio herbolario sea declarado el contenido y que el contenido sea solamente partes de plantas o preparados a partir de plantas medicinales. Este remedio herbolario ajo rey también en México tiene una alerta para pues obviamente retirarlo porque pues no es solamente esas partes del ajo ahí preparadas y tiene varios medicamentos alopáticos ahí en su contenido. Nosotros debemos de saber que los remedios herbolarios pues obviamente son legales y tenemos que saber diferenciarlos de un medicamento herbolario. El remedio herbolario solamente tiene como sustento el conocimiento popular. Un medicamento herbolario, de acuerdo a la Ley General de Salud, es un producto elaborado con material vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o extractos, tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales presentados en forma farmacéutica, pero aquí viene lo importante, lo que los diferencia de los remedios herbolarios, cuya eficacia terapéutica y seguridad han sido confirmados científicamente en la literatura nacional o internacional. Por ejemplo, este que ven en la imagen es un medicamento herbolario que se llama Panotos. El medicamento herbolario Panotos aprovechó que ya se tenía cierta información de la Hedera helix, que es la hiedra en lenguaje coloquial, cuando se vendía como remedio herbolario, que solamente a su sustento era el conocimiento popular, decidieron hacerle un ensayo clínico. El ensayo clínico sobre la Hedera helix, pues obviamente ya está publicado, y aquí en este caso, pues nosotros podemos ver un par de artículos que avalan ahí el efecto de esta planta, sobre todo en infecciones del sistema respiratorio, y se cumple lo que aquí en este caso nosotros tenemos como requisito para vender un medicamento herbolario, que es cuya eficacia terapéutica y seguridad sea confirmada en la literatura nacional o internacional.
Entonces, pues un medicamento herbolario viene etiquetado como medicamento herbolario. Además, recuerden que ya cuando confirmas tu eficacia y tu seguridad como medicamento herbolario, pues después de hacer el ensayo clínico, te van a dar un número de registro. Recuerden que el número de registro que tiene que estar en los medicamentos está pues avalado y autorizado por la COFEPRIS. Si ustedes recuerdan, el registro sanitario se compone de las siguientes claves. Por ejemplo, ahí tenemos el mismo medicamento que se llama Edera-Elix y vean, el registro está compuesto por un número consecutivo asignado por la autoridad sanitaria, la sigla que indica el tipo de medicamento, M para alopático, P para herbolario, H para homeopático, el año en el que fue autorizado el registro y las siglas SSA seguido de la fracción a la que pertenecen. Entonces, cuando ya tienes un medicamento herbolario, pues obviamente ya vas a tener este registro que te otorga la COFEPRIS. Edera-Elix fue remedio herbolario y ahora es medicamento herbolario. Nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos a un medicamento alopático. El medicamento alopático lo puedes diferenciar tú del medicamento herbolario por el número de registro y sobre todo la clave M que se asigna para alopáticos. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento herbolario y un medicamento alopático? El medicamento alopático, de acuerdo a la Ley General de Salud, dice que es toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio y que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas y que se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos. Vean un ejemplo de un medicamento alopático que es el antifludes. En resumen, un medicamento alopático es aquel del cual ya se conocen sus moléculas, se pueden sintetizar, se conocen sus mecanismos de acción. En el medicamento herbolario confirmaste la eficacia y la seguridad, pero no conoces todavía las moléculas. Por ejemplo, nosotros conocemos a la amantadina, que es un antiviral, a la clorfenamina, que es un antihistamínico, y al paracetamol, que es un analgésico. Conocemos a detalle sus mecanismos de acción. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos alopáticos existe una subcategoría que se llama medicamentos biotecnológicos, que es básicamente lo mismo, pero son sustancias que han sido producidas por biotecnología molecular. Un ejemplo de esto, pues, hormonas como la insulina, la eritropoyetina, de las cuales, pues, obviamente conocemos todo en cuanto a sus características físicas, químicas y biológicas. La única diferencia es que estos son producidos mediante biotecnología molecular. Entonces, para nosotros es muy importante saber esto en cuanto a los remedios herbolarios, porque muchas personas pueden solicitar atención farmacéutica o tener dudas sobre remedios herbolarios y es hasta cierto punto responsabilidad del paciente saber que el remedio herbolario legalmente no está obligado a tener un sustento científico, se basa solamente en creencias populares. Pero nosotros debemos de saber que el remedio herbolario es parte de la etapa de la investigación farmacológica. ¿Por qué? Veamos las etapas de la investigación farmacológica. Siempre la investigación comienza con un remedio herbolario que se basa en creencias populares. Entonces, si en cierto pueblo dicen que una planta tiene potencial terapéutico contra el cáncer, contra cierto tipo de infecciones, ahí solamente se está basando en el conocimiento empírico que ha generado la población. ¿Qué tenemos que hacer? Pues traer un extracto, un aceite esencial de esa planta y someterlo a un ensayo clínico. Una vez que ese remedio herbolario se ha sometido a ensayos clínicos y se ha confirmado su seguridad y eficacia en un ensayo clínico, ya podemos cambiarle el nombre a ese remedio herbolario a medicamento herbolario. Tiene la eficacia y seguridad comprobada en un ensayo clínico, pero vean, todavía no se conocen las moléculas y el mecanismo de acción. Luego, por diversas técnicas, cromatografía, etcétera, nosotros podemos ver ese extracto de la planta que ya comprobamos que tiene eficacia y seguridad. Podemos ver qué moléculas son responsables del efecto y una vez que identifiquemos las moléculas, pues nosotros ya tenemos un medicamento alopático. El medicamento alopático tiene eficacia y seguridad comprobada en un ensayo clínico, pero aquí sí se conocen las moléculas y el mecanismo de acción. Pudiera alguien preguntarse, si ya tienes el medicamento herbolario y está comprobado que funciona y que es seguro en un ensayo clínico,
¿Para qué continuar? Pues hay que usar el medicamento herbolario. Aquí en este caso es importantísimo completar el ciclo debido a que el medicamento herbolario se extrae tal cual de plantas. Entonces, si ese medicamento comienza a hacerse muy popular, vamos a tener mucha demanda de plantas y podemos crear catástrofes ecológicas. Podemos dañar ecosistemas de estar extrayendo tantas plantas de cierto ecosistema. Cuando tienes el medicamento alopático, tú ya identificaste las moléculas que la misma naturaleza sintetiza en la planta y les aplicas retrosíntesis, o sea, síntesis inversa, para ver qué reactivos necesitas para producir esas moléculas en la industria farmacéutica y no tienes la necesidad de esperar a que la planta crezca, dañar ecosistemas, etcétera. Y aquí en este caso, pues el medicamento alopático es el final de la cadena. Entonces, aquí nosotros debemos de tomar esto así. El remedio herbolario solamente es el primer paso. Hay que verificar que los remedios herbolarios realmente sean solamente partes de plantas y es completamente legal, repito, que se base solamente en creencias populares. Pero como farmacéuticos tenemos que tener aquí en este caso, pues siempre en la cabeza que las etapas de la investigación farmacológica nos llevan de remedio herbolario, medicamento herbolario y medicamento alopático.